Buenas noches, doctora. Yo le voy a hablar sobre la valoración o examen de los pares craneales, que son el quinto, el séptimo y el doceavo par craneal. Bueno, para dar una pequeña introducción, este tipo de examen va a ser neurológico, en donde el examen neurológico va a constar en la evaluación de la integridad y el funcionamiento del sistema nervioso, como también va a comprender un conjunto de pruebas que valoran las funciones y describen posibles alteraciones. En las características de un examen neurológico vamos a tener que los siguientes puntos: requiere un entrenamiento para desarrollar la habilidad, también se debe realizarse siempre en el mismo orden sistemático y lo más completo que sea posible, como también no es pasiva por parte del paciente. Y por último punto, vamos a tener que aunque la queja principal va a ser neurológica, ningún paciente debe irse sin un examen físico general completo. ¿Cómo lo vamos a realizar este examen neurológico? Va a ser con los siguientes puntos, que va a ser durante un examen físico de rutina, después de algún tipo de traumatismo, para también seguir la progresión de una enfermedad, o cuando la persona presenta algún síntoma de afección neurológica. Bueno, dando un poco de introducción sobre los pares craneales. Estos van a ser nervios que están en comunicación con el encéfalo y van a atravesar los orificios de la base del cráneo con la finalidad de poder inervar diferentes estructuras. Esto va a ser de acuerdo a su punto de emergencia y se distinguen en 12 pares, como dijimos, los cuales van a ser el primer par el oftálmico, segundo el óptico, el tercero el motor ocular común, el cuarto el patético, el quinto el trigémino, el sexto el motor ocular externo, el séptimo el facial, el octavo el auditivo, el noveno el glosofaringio, el décimo el vago y el onceavo el espinal y como último el doceavo el hipogloso, en los cuales, como dijimos, vamos a concentrarnos más en el trigémino, el facial y el hipogloso. Siguiente, por favor. Bueno, como primero de los doceavos par, íbamos a hablar del el nervio trigémino. Este nervio va a ser de mayor grosor, en el cual su origen aparente va a ser en la cara anteroinferior de la protuberancia a nivel de los prodínculos cerebelosos medios. Y como característica, vamos a ver que va a ser un par mixto. Siguiente, por favor. Bueno, el, el trigémino va a tener una porción sensitiva y una porción motora. En su porción sensitiva vamos a ver que va a constar en la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa de la cara. También se va a poder explorar la sensibilidad general, eh, como por ejemplo con el algodón, alfileres, los objetos fríos o calientes. En la porción motora vamos a ver que en su inspección y palpación va a ser de los músculos masticadores, como el macetero, el temporal y el pterigoideo. Siguiente, por favor. Ya, en la exploración del trigémino vamos a valorar la función sensitiva, que va a ser con algodones, alfileres, objetos fríos, calientes y el reflejo de la córnea, como también en su exploración, bueno, su función motora o exploración motora del trigémino. Vamos a pedir al paciente que abra su boca mientras con una de las manos vamos a exponer a ello, como también vamos a tener el siguiente, va a ser palpar los músculos temporales y maceteros, ordenando al paciente que apriete fuertemente sus dientes o que mastique, lo que permite percibir endurece- sí, el endurecimiento de las masas mm, musculares. Siguiente, por favor. Bueno, para el trigémino, en sus alteraciones vamos a tener las parálisis, que es la pérdida de sensibilidad, la parálisis de los músculos masticadores, la conservación de los músculos de la frente, párpados y el labio. Y como otras alteraciones vamos a tener la neuralgia esencial del trigémino, que también llamada como un tic doloroso. Este dolor va a ser para, paroxístico, punzante e intenso, de segundos o de un minuto de duración, como también va a ser unilateral y se va a presenciar mayormente en mujeres. También no va a haber diferencias sensitivas ni motoras y a su origen el origen de esta patología no, no se conoce. También vamos a ver que como último punto bueno, parecen tener un origen en la comprensión de la raíz principal del trigémino en su entrada a la protuberancia eh, por varios tortuosos o aberrantes
también ramas de la arteria basilar como de las arterias cerebelosas. Y como última alteración vamos a tener igual la neuralgia secundaria del trigémino, que se desconoce igual la causa. Estos van a presentar tumores, malformaciones, traumatismo, infecciones, va a tener un dolor continuo y va a presentar parestesia o ovaliación del reflejo corneano. Siguiente, por favor. Como siguiente vamos a examinar el quinto par craneal, que es el trigémino. En este caso vamos a evaluar los músculos el temporal y el macetero. Para evaluar el macetero vamos a decir a la paciente que abra su boca y vamos a evaluar la mandíbula. Vamos a decirle que desplace de un lado a otro la mandíbula. Vale. Como siguiente vamos a pedir a la paciente que saque la lengua y mueva los lados 5 veces. Para medir la fuerza de la paciente, vamos a pedirle que ejerza presión con la lengua hacia las paredes de las mejillas. Otro lado, otro lado. Vamos a decir a la paciente que vuelva a abrir su boca y ejerza presión hacia el lado que voy a... El otro lado. Para poder evaluar el músculo temporal, vamos a decirle a la paciente que ejerza mordida. Para la prueba de la sensibilidad vamos a decir a la paciente que cierre sus ojos y vamos a hacer la prueba sensitiva. Primero le vamos a pasar con un papel para que pueda sentir la sensibilidad de la suavidad por todo el rostro. Como siguiente, le vamos a hacer la prueba sensitiva hacia el frío, la cual le vamos a pasar una gasa fría. Este par va a ser un nervio mixto, que es mixto. Va a ser motor sensitivo y vegetativo. El, va a presentar una función motora para los músculos faciales o músculos conocidos como la mímica, sensitivo y sensorial. Va a ser inervado por 2 tercios anteriores a la lengua y el conducto auditivo externo y tercios medios de la oreja. También van a controlar la secreción lagrimal de las glándulas submandibulares, lingual y sublingual junto con el nervio trigémino. Su trayecto de este va a ser desde el surco pulvolopontino, va a tener 2 raíces del nervio que se van a dirigir lateralmente anterior y superior, y estos se van a introducir en el conducto auditivo interno, que van a llegar al fondo de las 2 raíces que penetran el cóndilo facial y se van a reconocer en toda su extensión. Este va a constar de 3 segmentos, que son el primer segmento, que va a comenzar en el orificio del cóndilo auditivo, el segundo segmento, que va a comenzar posterolateral e inferior y va a estar situado en un plano horizontal, y el tercer segmento, que va a comenzar inferiormente a la entrada del antromastoides y termina en el agujero del estilomastoideo. Siguiente, por favor. Como consiguiente vamos a tener su valoración de este nervio. Primero se va a realizar mediante la observación de la contracción, relajación y la simetría de los músculos mediante maniobras sencillas como abrir y cerrar los ojos, inflar las mejillas y mostrar los dientes. La parte sensorial habitual se va a explorar eh, no solo se... Y esto se va a hacer en otros casos. Bueno, en la expresión motora vamos a tener como primer punto observar al paciente si presenta una desviación de la comesura labial al hablar o a la salida de la saliva por un lado de la boca. Como segundo, se le va a ordenar al paciente que arrugue la frente, que frunza el ceño, que cierre fuertemente los ojos, se ría, que enseñe los dientes y silbe. Y también se va a observar la simetría de los labios. Como tercer punto, se le va a pedir al paciente que proyecte los labios hacia adelante mientras, no, bueno, mientras el personal va a ejercer una presión en contra con sus labios. Como cuarto, se le va a pedir que llene la boca de aire y pronuncie ambas mejillas. Se les va a presionar y simultáneamente con los dedos índices y nosotros debemos notar si se le va a escapar el aire o por algún lado de la boca. Como quinto punto, se le va a explorar la fuerza de cierre de los párpados, impidiendo a que la persona que mantenga los ojos fuertemente cerrados y mientras el personal le va a tratar de abrirlos levantando los párpados con los pulgares.
El último par, que es el doceavo o el hipogloso, este, este par es un nervio motor destinado a inervar los músculos de la lengua, los músculos infrayoideos y un músculo suprayoideo, que es el genio, geniole- genioideo. Este va a tener un origen en el hipogloso mayor, que es el núcleo somatomotor ubicado en el músculo raquídeo, que corresponde a la ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. Bueno, este va a tener sus ramas colaterales, que va a ser el ramo meningio recurrente, los ramos vasculares, los ramos anastomóticos, para el nervio tiroideo, el nervio iogloso y estilogloso, el ramo anastomótico del nervio lingual y el nervio genioideo. Siguiente, por favor. Bueno, para la valoración de esto, vamos a ver el trofismo y la simetría de la lengua, los los fasciculantes, que se le va a ordenar al paciente abrir la boca y se observa la lengua, y si sus dos mitades van a ser iguales y simétricas, o si hay alguna atrofia en sus dos mitades, o si se observa, y también se va a observar la existencia o no de los fasciculaciones. Como siguiente punto vamos a tener la posición de la lengua. En esto se le va a ordenar al paciente que saque la lengua y se le va a observar la punta si está en el centro o tal vez si se desvía, o, o también se debe tener cuidado con las falsas desviaciones que tiene la lengua. O si también el paciente presenta alguna parálisis facial o cuando faltan las piezas dentarias, perdón, que dan una simetría del orificio de la abertura de la boca. Como otro punto vamos a tener la fuerza muscular segmentaria, que se va a valorar la fuerza muscular segmentaria de la lengua. Se explora ordenándole al sujeto que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o mano por fuera. Como último punto se le va a evaluar si procede alguna atrofia. Puede ser unilateral, uni o bilateral. Y si la parálisis es unilateral, la punta de la lengua se va a desviar hacia el lado paralizado. O si la parálisis va a ser bilateral, va a producir una disatría muy acentuada y dificultad para la masticación y deglución. También se debe advertir que las lesiones bilaterales de los hemisferios cerebrales provocan una parálisis glosolabial denominada pseudopulvar. Siguiente, por favor. Como siguiente paso vamos a hablar, bueno, vamos a examinar el doceavo par craneal, que es el hipogloso. En este caso vamos a decir a la paciente que pronuncie la palabra R, L y T. Por favor, podría pronunciar la palabra R, R, la palabra L L, y la palabra T. T. Como siguiente, le vamos a pedir a la paciente que saque la lengua y mete. Y este procedimiento lo repita unas 5 veces. Siguiente vamos a pedir a la paciente que saque la lengua y mueva los lados 5 veces. Para medir la fuerza de la paciente, vamos a pedirle que ejerza presión con la lengua hacia las paredes de las mejillas. Al otro lado, al otro lado. Gracias.